Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estábamos ultimando detalles de la conexión. Tenemos un tema con Mabel Remón, que bueno, lamentablemente sufrió un accidente esta semana. Ahí estamos transmitiendo en vivo por Facebook también, para que los que nos están viendo desde ahí, comentarles, y si lo estás viendo grabado por YouTube en nuestro canal, comentarte que bueno, que Mabel está bien, tuvo un pequeño accidente de tránsito, está con una bota Volcker y con algunos analgésicos y calmantes. Esto nos enteramos en estas últimas horas. Va a estar Mabel Remón en algún otro encuentro, pero bueno, hoy sí contamos, y acá ya veo que está conectado el doctor Juan Antonio Seda, docente de la Universidad de Buenos Aires, magíster, abogado, escritor, tiene unas obras muy interesantes. Nosotros hace unos días habíamos hecho una charla del ciclo Justiciar en torno a la discapacidad, al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el funcionamiento de la justicia que fue, la prepandemia, la que vendrá, y en la cual estuvo Ana Dones y gente de Redi, Agustín Ferreira y por supuesto Valeria Monopoli, y habíamos quedado en hacer otra con Juan Antonio, acá lo veo también que está, y bueno, conversar sobre el funcionamiento de la justicia, ¿no es cierto? La verdad que veíamos que en la prepandemia venía como en dos ruedas o venía con algunos desfasajes. Lamentablemente, al acoplarse la pandemia a la vida cotidiana de la sociedad, nos ha dejado un problema, un menudo problema, ¿no? Donde muchos de los ejercicios cuestan, y lo vemos a diario en la asesoría de Nace un Derecho, donde lamentablemente muchas veces no podemos ejercitar, o hacer ejercitar, o litigar en pos de, o abogar en nombre de personas que lo están requiriendo. Y bueno, son los problemas de la pandemia y queremos las soluciones, queremos proponer, no solamente detenernos en una crítica, sino también en proponer soluciones, en contar experiencias virtuosas. Esta es la charla número 20 que damos, han pasado cientos y cientos de personas, más de 50 profesionales del derecho, de distintos fueros, de distintas ramas, de distintas provincias y también de distintas disciplinas. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando de derecho migratorio, desde Santa Cruz hasta juicios de lesa con abogados de Mendoza, de Tucumán, de Santa Fe, del interior de la provincia de Buenos Aires, de derecho del consumidor, de la UFER, de derecho laboral, bueno, en fin, estuvimos hablando de un montón de temas. Nos parecía mucho más que interesante repetir la temática de discapacidad, que es algo que trabajamos a full en la asociación, porque tiene que ver con la realidad, la cotidianidad de mucha gente. Como les decía al principio, Mabel Remón tuvo un pequeño accidente, está bien, está en su casa, no reviste gravedad, pero bueno, está con un insumo ortopédico, con analgésicos y calmantes, y no puede estar en el Zoom, pero ya la tendremos en la próxima oportunidad. Sí, como les decía, bueno, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, y todo esto lo van a poder ver también en el canal de Nace un Derecho, que como siempre le pedimos que se suscriban, que lo vean. Y bueno, y sin mayores preámbulos, presentarlo, como lo hacíamos al principio, pero formalmente, a Juan Antonio Seda, abogado, antropólogo, magíster en política y gestión de la educación superior, doctor en Derecho, director en posgrado en discapacidad y UBANEX, docente de Derecho Civil y de Familia también en la UBA. Y bueno, Juan, agradecerte de que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo te va, Hernán? Un gusto saludarte, siempre es una alegría verte. Estuve este año también me preocupé cuando vi que también habías tenido un tema de salud y la verdad que me da una gran alegría verte bien, radiante y trabajando con todo como siempre. La verdad que es un gusto a los que dentro de todas esas cosas que me presenta Hernán, una cosa que a mí me alegra mucho es cuando uno dice, bueno, tuve de alumno a tal persona. No sé si me considero el profesor de tal porque me tocó, es una circunstancia, pero en una situación de una materia tuve la posibilidad de conocerlo a Hernán
realmente ese entusiasmo y esa energía la tenés desde siempre y por lo menos desde hace, no sé, 4, 5 años, 6 años, no me acuerdo hace cuánto cursaste, pero te graduaste de abogado y mantenés realmente el entusiasmo y yo valoro mucho y te agradezco siempre muchísimo por estas invitaciones. Mandarle un saludo también a Mabel Remón, que se reponga rápido de su dolencia. Y bueno, no sé, Hernán, cómo suelen hacer, si querés que yo haga una exposición o querés que vayamos charlando, vos decime con toda confianza. Sí, desde luego, la idea es una exposición. Luego abrimos a un intercambio, un ida y vuelta con los que quieran participar. Algunas veces leemos también las preguntas que nos dejan en las redes, ahí en Facebook. Pero bueno, sí, la idea es escucharte a vos, Juan, y después, bueno, si hay algún intercambio, algún feedback, un ida y vuelta con alguno que tenga alguna apreciación, consulta, crítica, por supuesto. Después todo esto se va a ver reflejado en las redes con un informe junto a los otros 19 episodios, que bueno, este ya sería el número 20, con los otros 19 episodios para que, bueno, podamos no solamente criticar, sino también proponer. Bueno, perfecto, Hernán. Yo entonces voy a hacer una introducción de unos 15, 20 minutos como mucho, y me encantaría después hacer un intercambio, un diálogo, porque me interesa también conocer la opinión tuya, de todos los colegas que están, entre ellos un querido amigo también y colega, también exalumno y ahora profesor de la facultad, que lo veo ahí, en Mariano Domieski, así que los saludo también, que es una gran alegría. Nos vemos siempre en la facultad y siempre decimos que tenemos que charlar, que si nos vamos a juntar y hacer algún proyecto, pero bueno, un gusto encontrarlo acá y seguramente él también va a poder en algún momento contar más de la perspectiva judicial. Yo voy a hablar, si les parece bien, brevemente de los amparos en discapacidad. Quizá tocaría amparos en discapacidad y, si les parece bien, después también algo de procesos de restricción de la capacidad. Son dos áreas, siempre vinculando el tema con el eje, trabajando, que es las posibles reformas a la justicia. No desde una perspectiva política, porque no soy político y posiblemente quizá el tema político quizá no nos pongamos tan de acuerdo, no importa, porque yo creo que al contrario se enriquece mucho más el diálogo con perspectivas quizá distintas, pero bueno, siempre con buena fe, que sé que ustedes la tienen, así que, y yo de mi parte también me comprometo a plantearlo con la mejor buena fe, porque me parece que hay que hacer algunos cambios, o por lo menos se puede pensar en algunas cuestiones en materia de discapacidad y justicia. Un primer punto, bueno, no voy a tocar el tema de acceso a la justicia tanto, porque eso dependía más de un programa que justamente iba a dirigir, que dirige Mabel Remón. Yo tengo unas quizás posturas un poco críticas, prefiero charlarlas cuando esté Mabel directamente con ella, no aprovechar que ella no esté, pero bueno, lo que ella sabe, que yo un poco planteo, es que cuando en el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a la Argentina que tiene que capacitar a sus funcionarios en materia judicial, la Argentina lo que hizo fue crear un área, un programa dentro del Ministerio. Lo que yo humildemente planteo es que fue un error. Esas áreas de formación no deben depender del Poder Ejecutivo, sino que se debió convocar a las organizaciones de la sociedad civil y a las universidades para que esas capacitaciones en discapacidad se dicten desde áreas un poco más jerarquizadas en cuanto a nivel académico, y aparte que sean independientes. Pero bueno, eso es un tema que es para charlar algún día con Mabel. Ella sabe lo que pienso, o si seguramente no va a estar de acuerdo, si me está viendo. Ya, esto lo vengo escribiendo hace mucho tiempo, así que no es nuevo. En cuanto al funcionamiento respecto de los amparos, hay un problema con los amparos. El caso Furlan y Familiares, al que me referí recién, trató de lo siguiente, para que vean uno de los problemas que tiene la justicia.
En el año 2000, no, ¿qué 2000? 1987, 88, se produjo un accidente dentro del interior del Campo de Mayo. O sea, un grupo de chicos que entraba de la zona, entró a jugar, y cuando jugaban, a uno de ellos se le cayó un travesaño en la cabeza, se golpeó muy fuerte, y producto de ese golpe muy fuerte, tuvo secuelas discapacitantes en cuanto a motricidad e incluso algún enlentecimiento también en el lenguaje, tuvo distintas clases de problemas. Se presenta, inicia un juicio de daños y perjuicios contra el Estado Nacional, porque el Estado Nacional era garante de los bienes que estaban ahí, por lo tanto, como dueño o guardián de la cosa, es responsable por el daño que pueda sufrir alguien a través de esa cosa. Cuando se le cae un travesaño a un joven, ese joven puede demandar al dueño del travesaño, que en este caso era el ejército argentino y el Estado argentino. Demanda contra el ejército, contra el Ministerio de Defensa, gana el proceso en primera instancia, se determina una indemnización, el Estado apela, y en la apelación se produce una disminución en la indemnización que se había fijado, pero sobre todo lo que se produce es se le da una responsabilidad concurrente a la víctima. Dice que la víctima en un 30% era responsable, o sea que en el 70% era responsabilidad del dueño de la cosa, del Estado, y en un 30% era culpa exclusiva de la víctima. ¿Por qué? Mejor dicho, culpa en ese 30%. Porque este joven, junto con sus amigos, había ingresado al Campo de Mayo de manera ilícita, ilegal, ¿no? Traspasó la propiedad y por eso se produjo. Entonces él no debía estar ahí. Y este 30% de responsabilidad que se le impuso a Furlan tuvo como consecuencia que no solamente que cobrara menos, sino que tuviera que aportar en un 30% a los gastos causídicos, a las costas del proceso. Por lo tanto, hasta ahí ya había visto reducida su indemnización. Pero a su vez se le produce un tercer problema, que es que el Estado argentino, esto fue en el año 91, esto fue un poquito más después, o sea, el juicio se había iniciado, recuerden, en el 88, 89. En el 91 se produce, se sanciona la ley de convertibilidad. Y la ley de convertibilidad no solamente tenía eso que todos nos acordamos, que habían nacido, que había caras jóvenes, pero establecía que el valor de un peso era igual al valor de un dólar. Pero no solamente eso, establecía también la consolidación de deudas para los acreedores del Estado. ¿Eso qué significa? Que a los acreedores del Estado se le pagaba en bonos de deuda, en bonos. Claro, un bono uno puede decir es una inversión cuando uno tiene espalda para aguantar el plazo del bono y después puede hasta obtener algún dividendo. Pero esta familia era una familia de clase media, media baja, por lo tanto necesitaba ese dinero para todo lo que era la etapa de rehabilitación de Sebastián Furlan. Eso implicó que, en el caso Furlan, que tuviera que vender los bonos enseguida. Por lo tanto, quedó con una muy escasa suma que no le alcanzó prácticamente para nada. Llega después, años después, en el 2010, llega a la Corte Interamericana y le demanda a la Argentina, primero, la demora en llegar a una sentencia. Pero no solamente eso, porque ya sabemos todo que la justicia es lenta, pero le demanda que había una serie de actividades que no se habían cumplido. Por ejemplo, que la Argentina no le había brindado a este joven una serie de prestaciones a la cual se había comprometido, primero a través de la antigua ley 22.431, después a la no tan antigua, pero bueno, ahora ya sí un poco más antigua, ley 24.901, que es del año 97, y después a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que era también del año 2008, aprobada en la Argentina a través de la ley 26.378. Por lo tanto, le estaba diciendo, ustedes tienen muchas leyes internas, suscriben tratados internacionales,
pero no han logrado darle a este joven la suficiente garantía para cubrir su rehabilitación, que tenga un trabajo, que pueda desarrollar su actividad. Y entre las muchas recomendaciones que le hace la Corte Interamericana a la Argentina es que le preste atención al acceso a la justicia, pero no solamente al acceso a la justicia, sino a la tutela efectiva. Porque una cosa es tener acceso a la justicia, que la persona pueda llegar ante un tribunal, y otra cosa es que la tutela que recibe pueda reparar efectivamente el daño al proyecto de vida que había tenido. O sea, que no alcanza solamente con estar exponer el planteo que uno tiene, sino que se requiere tener una serie de medidas paliativas que vayan recuperando lo que se perdió producto de ese ilícito. Lo que se había perdido en ese ilícito, que había sido el daño que sufrió Furlan, era que este joven necesitaba rehabilitación, necesitaba apoyos, medidas de acción positiva para obtener trabajo. Lo cierto es que también le pidió que capacite a sus funcionarios. Por eso me parece tan importante ciclos como este y como muchos otros que se hacen en muchos lugares a través de distintas organizaciones y que se van haciendo difundiendo cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y por qué se tiene que acceder tanto a veces a la justicia? ¿Por qué la gente necesita reclamar ante la justicia? Y se los voy a decir muy brevemente. Ustedes ya tuvieron una charla la semana pasada, creo, o hace un tiempito, así que me imagino que esto quizás ya lo saben. Voy a repetir solamente una parte. Hernán, aparte, Mirasole trabaja mucho en este tema, así que seguramente en algún momento lo habrá contado, que son los amparos en discapacidad. ¿Qué son los amparos en discapacidad? Es cuando la gente tiene el derecho reconocido ante la ley, que es la ley 24.901, que es una ley de cobertura integral de prestaciones para personas con discapacidad, básicamente en rehabilitación, en salud, rehabilitación, educación, trabajo, hay prestaciones también psicológicas, asistenciales, hay distintos tipos de áreas donde la ley le brinda una cobertura a las personas con discapacidad. ¿A quiénes afecta? A las personas con discapacidad que puedan presentar un certificado, que acrediten su certificado y que tengan una prescripción de un médico indicando determinado tratamiento o determinada prestación. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas obras sociales miran para otro lado. Cuando digo obras sociales, lo voy a decir genéricamente, obras sociales, empresas de medicina prepaga y a veces hasta instituciones estatales como el Programa Incluir Salud. El Programa Incluir Salud le corresponde a las personas que no cuentan con obra social, menos con empresas de medicina prepaga, y que les ha sido adjudicada una pensión no contributiva. Así que los amparos en discapacidad se suelen producir porque hay una demora en las prestaciones. No es que a los abogados nos guste hacer amparos. Hacemos los amparos porque la gente viene desesperada, porque necesita una prestación. La prestación puede ser un tratamiento, una medicina, puede ser, por ejemplo, un acompañante domiciliario, un acompañante terapéutico, o sea, una prestación en alguna de estas ramas que les decía antes. Y cuando uno está en una situación de discapacidad, que ese acompañamiento puede significar la posibilidad de salir o no salir de la casa, de poder concurrir o no concurrir a una escuela, de poder acceder a una rehabilitación para un niño que le permita acrecentar sus posibilidades de hablar, acceder a un medicamento. Estos son gastos generalmente muy caros. Por eso, acá es donde aparece la necesidad de una perspectiva en materia de salud y discapacidad. Es muy importante tener esta perspectiva distribucionista, porque si el sistema de salud estuviera solamente solamente atendiendo a quien puede pagar un servicio, sería un sistema que dejaría fuera muchísima gente. Dejaría fuera mucha gente, por eso en la mayoría de los países
democráticos, se intenta, se tiende a generar algún tipo de sistema de seguro de salud que no sea solamente un seguro individual, sino que promueva el mayor acceso posible a la salud. Por lo tanto, el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos en cuanto a personas con discapacidad afecta directamente al derecho a la salud. Y casi les diría en algún punto el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la plena integración. De ahí que sea tan importante la presentación de amparos. Yo, si quieren después, les voy a contar algunos amparos, seguramente Hernán también tiene, porque sé que él hace amparos en discapacidad y para mí es un orgullo. Y acá es donde quiero plantear uno de los temas que aparece en la agenda del debate de una posible reforma en materia. No me refiero a las reformas actuales, a la cuestión política, sino a un debate de muy largo tiempo en cuanto a si los jueces están preparados o no, y los equipos interdisciplinarios, para atender a los reclamos. El punto central aquí es el debate acerca de la creación o no, y la vigencia y la constitucionalidad eventualmente que podría tener una agencia que actúe, vamos a decir, como órgano consultivo, independiente. Tenía un nombre en su momento, ahí lo vi al profesor Roberto De Grossi, que me va a ayudar porque también es uno de los que conoció bien el tema y lo hemos debatido también con él, la ACNET, Agencia Nacional de Tecnología, que sería de alguna manera una instancia para consultar acerca de la pertinencia y la razonabilidad de brindar determinadas prestaciones. Esto tiene muchos puntos de debate complejos, desde lo político, ahí sí, hasta lo económico y hasta lo procesal. Les voy a decir brevemente. Lo político es que uno diría, bueno, pero ¿de quién va a depender esa agencia? ¿De quién va a depender? ¿Del Estado, del Poder Ejecutivo? Entramos en una zona así como de posible intervención del Poder Ejecutivo en decisiones del Poder Judicial. ¿Qué va a ser? Del Poder Judicial. Pero si es del Poder Judicial, ya tenemos algunas instancias así. Por ejemplo, en la capital federal existe el cuerpo médico forense. Claro, el cuerpo médico forense no está tan especializado en tecnologías y medicamentos. Esto sería algo más parecido y aplicaría específicamente a amparos en discapacidad y a amparos en salud, que son muchos. Ya les digo, la gente que trabaja en amparos en salud, desde hace mucho tiempo que hasta pide un foro específico, porque hay tantos amparos en salud que dicen debería haber un área civil y comercial especializada en salud para tener funcionarios y jueces que conozcan un poco mejor el tema. Como alternativa se ha propuesto esa ACNET. Tiene ese primer problema político. Un segundo problema económico. Uno no sabe a quién, cómo se financiaría y si ahí no estaría el riesgo de que esa especie de agencia sea como un filtro donde tenga mucha injerencia el sector al que generalmente es demandado. ¿Cuál es el sector demandado? ¿A quién me refiero? A las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga. Entonces uno dice, bueno, pero no vaya a ser que esto sea una especie de freno o de filtro solamente con un fin de evitar que los jueces fallen a favor de la parte actora. Les aclaro que en mi caso yo soy a la parte actora, no les dije esto, pero soy profesor del práctico profesional de la Facultad de Derecho que tiene una comisión especializada en defender derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto que son casos de personas que no pueden acceder a un abogado particular, así que no hacemos competencia desleal, pero me toca siempre intervenir por parte de la parte actora. Entonces, el segundo temor es que no vaya a ser que esta especie de agencia opere como un filtro para evitar gastos de las empresas de medicina prepaga o de las obras sociales, que son sectores con mucho poder económico, político. Y un tercer punto de vista procesal, un tercer inconveniente que le veo desde lo procesal, es que no queda claro cuál es el carácter vinculante o no vinculante de un
dictamen eventual de esta agencia en tecnología, en salud y eventualmente en discapacidad. Porque uno diría, bueno, pero la agencia dice eso. Ahora, la agencia no puede convertirse en un juez. En un juez, en el sentido, me refiero a sacar del medio la figura que tenemos del juez, que es una figura imparcial y que falla según, o sea, dicta sentencia según las pruebas que aportan las partes. Hay un principio que es el principio de imparcialidad y el principio de prescindencia. El juez abre el proceso a prueba, pero quien produce la prueba propiamente es cada una de las partes. ¿Esto qué sería? ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Como una medida para mejor proveer? ¿Podría el juez prescindir de esa medida de prueba? ¿Y qué pasa si esa medida de prueba, de alguna manera, estira demasiado los plazos y impide, por ejemplo, el dictado de medidas cautelares? Saben que las medidas cautelares son medidas urgentes. El amparo es un proceso bastante expedito, bastante rápido, aunque se ha tendido un poco a ordinarizarse, a estirarse, pero la medida cautelar es urgente y debería ser inclusive inaudita parte, o sea que el juez recibe la demanda y si se acreditan los extremos, los supuestos del amparo, que es la medida cautelar, que son verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, acá no hay caución real, sino que con la caución juratoria alcanza, pero con verosimilitud del derecho y peligro en la demora, el juez debería emitir una medida cautelar inaudita aparte, directamente. Y eso, en muchos casos, tanto Hernán como Roberto ya hasta tengan ejemplos, en muchos casos eso hace que la persona pueda garantizar, por ejemplo, mantener una prestación que la obra social está haciendo. Ojo, yo no quiero decir que siempre la parte actora tenga razón. Puede haber casos, seguro que los hay, en los cuales hay ultra petita. ¿Qué significa? Ultra petita injustificada, que es cuando uno pide de más. Puede haber casos donde uno pide de más. Y está muy bien, para eso está muy bien, que haya alguna instancia que no permita que se pida de más. Les voy a poner un ejemplo. Para mí una aberración. Gente que le hace pagar a su obra social una escuela privada de sociales, porque yo puedo tener mis críticas a cómo funcionan, cómo están gestionadas, si está bien o está mal, que tengan una diferencia sindical. Se puede discutir, por supuesto. Pero lo cierto es que hoy en día las obras sociales son un sistema de cobertura, de socialización de gastos en materia de salud, y esos fondos no vienen de la nada. O sea, cuando uno le da a alguien, deja de darle a otro. Entonces, los recursos son escasos. Y a mí no me gusta y no me parece bien, y no lo hago. Generalmente no pasa porque los clientes que nosotros tenemos son clientes que están realmente en estado de necesidad. Pero si viene un cliente a pedir que la obra social le pague a su hijo el colegio más caro, le diría, no, eso no le corresponde a la obra social. La obra social está para otra clase de gastos. Está para gastos que tengan que ver con lo que la persona necesita efectivamente, no pagar el colegio más caro. Me parece una aberración que se le pida a la obra social pagar escuelas privadas. Más allá que en algún caso podría darse, en el caso de gente que elige y necesita una institución, una escuela especial, y no hay cerca o no hay una escuela especial o una escuela común que pueda albergar o que pueda dar respuesta a una persona, bueno, excepcionalmente puede ser. Pero lo que a veces se ve es que la persona aprovecha para pedir el colegio más caro. Bueno, perdón, me fui, no sé si me pasé con el tiempo porque quería hacer algo breve para plantear, pero quisiera como dejar abierto esa posibilidad de agencia sí, agencia no. Muy brevemente, porque también lo prometí, quiero decirlo, el otro tipo de procesos en los cuales
estamos interviniendo mucho tiene que ver con los procesos de restricción de la capacidad. Ese es un proceso que aplica para personas con discapacidad mental e intelectual y que es donde se restringen algunos derechos. Hay un discurso también político, ahí yo me escapo del planteo más genérico, no me gusta, me parece un poco inconsistente cuando se habla de cambio de paradigma. Básicamente me limito a plantear que las personas con discapacidad mental e intelectual deben celebrar actos jurídicos y no pueden celebrar esos actos jurídicos porque no tienen discernimiento. Por lo tanto, requieren de designación de apoyos. Ese es básicamente el centro y el eje de las medidas de restricción de la capacidad de ejercicio. Sin embargo, hay otro aspecto que quizá puede interesar más porque está más vinculado a lo político. Hay toda una serie de actividades que no son ya los apoyos para la toma de decisiones, sino que son los apoyos para la vida, para las acciones de la vida diaria, que en esas, las actividades de la vida diaria, en esos apoyos, ahí sí los juzgados tienen a veces que tomar funciones que yo no estoy tan seguro de que sean las que correspondan, pero bueno, la tienen que tomar porque se encuentran ante la desesperación de decir, esta persona no tiene a dónde dormir, no tiene a dónde. Entonces los juzgados empiezan a llamar por teléfono, a mandar oficios y a pedir, buscar apoyos cuando no hay familias a instituciones estatales. Y ahí sí también se ve como una difícil y no del todo aceitada relación o vínculo o articulación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Por supuesto que dependiendo de cada provincia. Un poco la experiencia que les puedo contar es sobre, más que nada, sobre la ciudad de Buenos Aires. Había cuando hace muchos años participé en el área de salud mental, muy poco tiempo, pero me alcanzó para ver las dificultades que había por parte de los jueces y las juezas que pedían cosas al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad tenía muchas dificultades para conseguirlas. O sea, no había ahí un buen diálogo o una articulación que pudiera dar satisfacción a los derechos de estas personas con discapacidad mental o intelectual. Por eso, en esta clase de procesos, creo que el punto álgido y complicado, y no tengo ningún problema, si quieren después ampliar un poco, tiene que ver con aquellas personas que no tienen entornos que los puedan contener, en un entorno que contenga y proteja a la persona y donde se requiera la atención por parte de organismos estatales. Ahí está complicado, pero bueno, yo no soy, les vuelvo a decir, no soy funcionario, ni fui, y creo que no lo voy a hacer nunca, así que ahí quizá eso es más para que le pregunten a la gente que está en la gestión cómo van desarrollando las medidas de apoyo para para que no deriven, no terminen solamente en situaciones de internación. Y para terminar, así quizá algo de Cecilia Hernández, diciendo, bueno, habías dicho 20 minutos y ya vas como media hora. Perdón, ya termino. Pero quisiera agregar un lindo tema que quizá les puede servir para debatir, y tiene que ver con a veces la incomprensión sobre esta clase de procesos, la incomprensión de lo grave que puede significar la falta de atención para algunas personas con discapacidad mental o intelectual. No quiero ser melodramático ni pegar ningún golpe bajo, pero lo que pasó la semana pasada con ese joven con discapacidad mental que en la esquina del Museo Malva atacó a un policía y lo mató, lamentablemente, y lamentablemente después también la policía lo mató, absolutamente dramática para la policía, para la familia de este joven, para este joven que perdió la vida. Este joven estaba con una medicación,
perdió la medicación, perdió los controles, y producto de la pérdida de controles y la pérdida de medicación y la pérdida de supervisión y de contacto, se produjo la fatalidad que se produjo. Les pido disculpas, no es que quiera ser melodramático, tampoco exagerado, pero en algún punto me hizo acordar mucho a una película que seguramente ustedes han visto, que suena, yo sé que es fantasiosa, y tiene mucho de fantasía, les pido disculpas si exagero, pero a veces la exageración sirve a efectos pedagógicos, que es la película El Guasón, donde en un momento este hombre dice, si usted tiene una persona con discapacidad mental y no le da tratamiento, bueno, después ahí tiene las consecuencias. Disculpen si me extendí. Quiero solamente dar este marco introductorio porque me interesa escucharlos a ustedes y bueno, gracias nuevamente Hernán por la convocatoria. Muchas gracias, Juan, muy claro, la verdad que muy elocuente. Yo, mientras van preparando, si quieren ir avisándonos en el chat, quien quiera tomar la palabra, dejar algunos saludos que estamos teniendo en las redes, a María de Positivos La Matanza, que estuvieron promoviendo un amparo con nosotros, a Luciana Di Pascuo, están en Facebook, no están acá, están dejando mensajes por Facebook, y nada, Luciana también se promovió justamente un amparo por determinación de la capacidad, así le mandamos un saludo a ella, a la mamá y a la hermana. Por supuesto, agradecer al equipo de NACE, a Cecilia Morón Ramírez, a Cristina Gómez, a Fernanda y a Daniel Saki, a Fernanda Muñoz y a Daniel Saki de www.noflash.com.ar, que es el que hace el diseño, lo que ven en las páginas. Atrás hay todo, mucho laburo, y siempre lo rescatamos. Y bueno, ahí sí nos van solicitando. Yo, Juan, quería interactuar sobre todo en lo último que mencionabas, que me parece muy valioso y muy elocuente, porque creo que la comparación es acertada, ¿no? En términos de que a veces la sociedad tiende a guardar los problemas abajo de la alfombra. Y la verdad que cuando uno intenta mover la alfombra, dice, pero se espantan, ¿y qué pasó acá? ¿Y qué pasó allá? ¿Y por qué vos? Y pareciera como que empieza una repartición de culpas y a veces pocas oportunidades para asumir un rol, una oportunidad, aún equivocándose. Yo, por eso es preferible aquel que se equivoca haciendo, o sea, se va a equivocar el que hace. Y trazo un parangón inclusive en esta situación con lo que pasa muchas veces también en las cárceles. Por este ciclo contamos con, le cuento a Juan y a las asistentes, contamos con la doctora Garrigós, que hoy está al mando del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Parú, los de GLE, y pasaba un poco lo mismo, ¿no? Dejar a la suerte del azar, si se permite la comparación, lo que sucede con algunos problemas que luego nos horrorizamos y lo ultradramatizamos cuando se manifiestan en torno a una tragedia. Así que, desde luego, y la verdad que es muy elocuente, Juan, hablar de la película, que es muy buena película, se la recomendamos, y seguramente lo que pasó la semana pasada tiene que ver con estos daños colaterales invisibles que trae aparejado la pandemia, ¿no? Y este es uno de ellos. Así que, bueno, no sé si hay alguno que hace una pregunta. Yo, de mi parte, quería consultarte, Juan, cómo viene, lo dijiste, de locución, cómo viene operativizándose, me imagino que con pandemia, con restricciones, pero sé que el práctico de la UBA, y hay que decirlo, es un orgullo para nosotros y para nosotras, siguió funcionando, con las limitaciones que puede tener cualquier tipo de servicio público. Digo, como yo me acuerdo cuando cursaba, teníamos algunos problemas, pero siempre estaba la garra, el corazón. Preguntarte cómo viene ese práctico, que sé que se internaliza para personas con discapacidad y se especializa, mejor dicho, y que funciona en la UBA, en la facultad. Sí, funciona en la Facultad Hernán porque lamentablemente el Palacio de Justicia es inaccesible. El lugar que tiene la facultad en el Palacio de Justicia es imposible llegar si uno tiene una discapacidad motriz. Es un octavo piso, muy bien que funciona ahí, pero inaccesible. Por eso se tuvo que hacer en
la UBA. Ahí me parece que hay un problema. Acá siempre con Roberto De Grossi y con otro amigo que también se llama Enrique Suárez, siempre contamos un caso de Mar del Plata, que es Maquinandiarena Hernández contra Telefónica, donde una persona hizo un amparo, creo que fue un daño y perjuicios contra Telefónica, porque él iba en silla de ruedas a que lo atiendan en su local comercial de Telefónica, y tenía que esperar en la puerta porque tenía una escalera y entonces él no podía entrar, no había ascensor, ni rampa, ni nada. Entonces tenía que salir el empleado y atenderlo afuera. Con frío, imagínense, Mar del Plata. Entonces, este hombre alegó que ese era un tratamiento indigno y degradante para la dignidad de la persona. Entonces hizo este juicio. ¿Saben cuál fue la defensa de Telefónica? Decía, ¿cómo nos pueden obligar a nosotros a hacer rampas si en los propios tribunales de Mar del Plata no tienen rampas? O sea, la propia justicia en muchos casos está incumpliendo con el acceso a esa posibilidad de entrar. Entonces, bueno, dentro de todo igualmente funciona este práctico profesional, funciona en la facultad, muy bien. Un paréntesis en esto. A los que estamos en la universidad, la pandemia no nos significó menos trabajo. Entiendo que hay gente que está con menos trabajo, pero los que trabajamos en el ámbito educativo universitario, por lo menos, no nos significó menos trabajo, sino igual o más. Tenemos que estar agradecidos de tener una profesión que se puede hacer igual, y en todo momento la actitud de todos los colegas docentes siempre fue mantener, o por lo menos de la gran mayoría, mantener las clases en funcionamiento e ir solucionando, ponerle al mal tiempo buena cara. O sea, la pandemia es mundial, es un problema que hay que asumir. Lo más razonable era el aislamiento. Uno dirá, bueno, hay cosas que son inevitables y hay que hacerlas, pero no es el caso de las clases universitarias. Se pueden perfectamente tomar por este medio, y de hecho la gente puede seguir leyendo, estudiando, rindiendo examen, y es lo que está haciendo. Pero perdóname que aprovecho que me diste la palabra para decir algo más, Hernán, porque a mí me duele, me dolió cuando, por supuesto que yo sufro, como cualquier persona de bien, ante ese joven policía, Roldán, que lo mataron, y es una tragedia y es terrible, y tiene su familia, y realmente fue una desgracia. Pero no me gustó, en algún caso, escuchar, como que hablaban, bueno, un loquito lo mató. Como que, bueno, ahí no importa, la vida de ese loco no importa. Y sí, sí, esa persona también tenía su dignidad, y también tenía su derecho, y también una persona. Y que estaba en esa condición y en esa situación, producto de no haber recibido su medicación, de no estar supervisado. No solamente el tema de la medicación, porque a veces la medicación va cambiando y a veces se produce un gap, como un puente entre el cambio de medicación, donde esa persona tiene que estar muy supervisada y muy cuidada. Y me pareció, disculpen que lo diga esto, porque yo no soy un defensor acérrimo de la ley de salud mental. Hay muchas cosas que me parece que se podrían cambiar. Pero la verdad es que no me gustó tampoco la declaración de la Asociación de Médicos Municipales, que en el medio de ese conflicto como que aprovechó esa situación para decir, si no fuera por la ley de salud mental, este hombre no hubiera matado a Roldán, y este hombre estaría bajo tratamiento en un lugar. Me parece que es como tratar de llevar agua para el molino propio en una situación desgraciada, terrible, dramática, y que los debates no se deben dar de manera oportunista. O sea, yo debato, hay muchas cosas de la ley de salud mental que debato y que me parece que hay que mejorar y hay que corregir, pero no puede aprovecharse una situación dramática así para tratar de sacar tajada. Lo digo con todo el respeto por la gente de la Asociación de Médicos Municipales, que sé que trabajan muy bien y defienden a médicos de la Ciudad de Buenos Aires, están muy bien,
y les voy a decir hasta que coincido con muchas de las críticas que se le hacen a la ley de salud mental, pero no me parece ni la oportunidad y tampoco me parece del todo cierto que si no hubiera estado la ley, entonces no hubiera pasado eso, porque eso eh, pasó porque faltó una supervisión, no porque esa persona tenga que estar encerrada. No se puede tener a la persona encerrada de por vida. Acá está Nietzsche, que es penalista, no me va a dejar mentir. Las penitenciarías no están para tener encerradas a las personas con discapacidad mental e intelectual. No sirven, pero no sirven, no es el medio idóneo. Perdón que me extiendo, pero quería decir eso porque ustedes son políticos y yo confío en que ustedes van a poder, eh, gente como Hernán, el día de mañana cuando esté en el poder, confío en gente que a pesar de nuestra diferencia política, confío mucho en su idoneidad y en su buena fe. No, claro, sobre todo, Juan, ¿sabes por qué? Porque el diagnóstico me parece que es bastante elocuente, ¿no? Muy bien lo decís que el tratamiento, y lo volvemos, trazamos el parangón con las penitenciarías, porque ocurre lo mismo, no es, bueno, dejamos a una persona encerrada, tal como si pusiéramos abajo una alfombra social, atrás de un muro y se acabó el problema, ¿no? Porque en algún momento eso vuelve con una bomba de tiempo, con mucha más peligrosidad para sí, para terceros. Ahí quedó demasiado expuesto en este caso la peligrosidad para sí, para terceros. Terminaron muertas 2 personas. Y la verdad que en este ciclo intentamos sacar propuestas. Y sin duda, Juan, la propuesta bueno, buscar soluciones. Yo, en lo personal, por ejemplo, sé que el Hospital Piñero, la ala psiquiátrica del Hospital Piñero trabaja muy bien, está encima de los pacientes con la medicación. Digamos, hay pruebas pilotos que están funcionando, otras que no, otras que seguramente a función de la pandemia dejaron de funcionar, como bien vos describías, el práctico de la UBA sigue trabajando con mucha tenacidad, pero también, digamos, la pandemia, más allá de lo estructural, ¿no? De que esté en un 8º piso por escalera en pleno Palacio de Justicia, digo, ¿no? En el corazón de donde trabaja la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lugares inaccesibles, ¿no? Y bueno, todo lo que falta por hacer, pero parece que es una buena propuesta buscar los mecanismos administrativos ligados a que no solamente sea encerrar una persona, y vos bien lo decías en torno a la 24660, la ley de ejecución de la pena, que habla de la progresividad. Uno tiene que buscar una solución para que esa persona vuelva a reinsertarse. Y en cuestiones ligadas a salud mental, me parece que debiera seguir un camino por lo menos parecido en torno a que, bueno, buscar una solución que no sea, bueno, dejemos al loquito, como bien vos decías, atrás de un muro y bueno, algún día se solucionará y si no se soluciona. Yo sé que vos al respecto, Juan, y ahora le iba a pasar a alguien que me estaba pidiendo la palabra, escribiste un libro sobre la colonia Montes de Oca, si quizás que querés comentarnos sucintamente, bueno, esa experiencia. Mira, lo que yo puedo hacer es, porque vi que vos compartías las leyes que yo iba nombrando, vos las ibas compartiendo. Ahí tengo dos colegas que trabajan conmigo, que son Valeria Recabarren de San Juan y Alejandra de la Rosa, también de Buenos Aires. Y si alguna tiene a mano el libro y lo puede compartir en el foro, les agradecería porque sería también una forma de poner a disposición de los colegas el material que dice Hernán. Yo hice una etnografía, un trabajo etnográfico, porque como me presentabas al principio, soy antropólogo también, hice una etnografía en la colonia Montes de Oca, que es una institución monovalente, ¿no? Una institución de internación, no de personas con discapacidad mental, sino intelectual. Y la verdad es que uno de los problemas que trae, y que la ley de salud mental detecta, y me parece que correctamente evalúa en ese sentido, quizá otras cosas la criticaría, por ser demasiado antipsiquiátrica la ley de salud mental y por ser un poco dogmática,
muy declarativa, son las tres cosas que no me gustan, pero creo que sí hace un buen diagnóstico en la inconveniencia o el problema que acarrea tener a personas internadas durante muy largo tiempo, porque esa internación crónica produce que la persona después le cueste más salir, le cueste más irse, le cueste más, yo uso un término que es más de lo penalista, pero bueno, que es reinsertarse, resocializarse, el proceso de externación. Cuesta más cuando uno tiene una internación muy, muy larga. Por ejemplo, el Hospital Piñeiro, yo trabajo bastante con uno de los directores, uno de los responsables de área de ese hospital, que es el doctor Eduardo Nopov, y justamente una de las cuestiones que plantea él como psiquiatra y que, bueno, que también como abogado, como antropólogo adhiero, es la noción de estadías breves a través de servicios, y esto no hace falta ir a la ley de salud mental, que es nacional, y la Ciudad de Buenos Aires no adhirió. No hace falta ir a esa ley. En la Ciudad de Buenos Aires existe la ley 448, que fue sancionada 10 años antes de la ley de salud mental, y que tiene muchas cuestiones todavía inconclusas y sin aplicación. Por lo tanto, me parece que hay una agenda todavía inconclusa que lleva décadas en materia de brindar la atención necesaria dentro de las posibilidades que tengamos a las personas con discapacidad mental o intelectual, sin orejeras ideológicas, porque no es un problema ideológico, es un problema legal. Las personas tienen que estar libres, no tienen por qué estar encerradas, sin decir nada hace un rato, un riesgo grave e inminente. Yo a veces veo que está la gente demasiado pendiente a los términos, a las palabras. Entonces, dice, es un cambio de paradigma porque ahora no se habla más de peligro grave, peligro inminente para sí o para terceros. ¿Y de qué se habla? De riesgo inminente. ¿Y qué es el riesgo? Peligro. O sea, no se cambia la realidad solamente cambiando las palabras de las leyes. Hay que hacer menos declaraciones y cumplir más las normas. Y este es un tema que, como bien decías vos, Hernán, requiere de un trabajo de muy largo plazo y de no trabajar solamente para el qué dirán, sino para buscar soluciones efectivas. Perdón que me extendí también en esta respuesta. Voy a ser más conciso. Quisiera escuchar yo a los demás. Está muy bien, Juan. Bueno, ahí Alejandra nos aporta el mail discapacidadderechos.u@gmail.com para solicitar esta obra. Y le pasamos la palabra a la colega y compañera Cecilia Morón, que está acá, que me está escribiendo, Ceci. Sí, hola, acá estoy, estaba habilitando el micrófono. No, quería preguntarte, Juan, porque a ver, nosotros con Ernie y yo más que nada por ahí siendo una gran oyente de todo lo que es la discapacidad y aprendiendo, digo, de Hernán, tanto como de Agustín, que son los que más se meten con el tema de los amparos, digo, de discapacidad y más, ¿no? Y siempre lo hablamos con ellos, el hecho de que hay muchas leyes, ¿sí? En torno a lo que es la discapacidad, la salud mental, todo esto que vos venís nombrando. Pero al mismo tiempo, la sensación, y no solamente es una sensación, creo que en el hecho de tener que necesitar salir con un amparo, ¿sí? Es la prueba fehaciente de que social y culturalmente la inclusión es solamente algo de palabra, que está transcripto en leyes, en normas, digamos, desde lo formal está institucionalizado. Ahora, desde lo social no está institucionalizado. Y esta es la sensación constante y permanente, y yo que los veo a los chicos pelear y luchar, digo, en este sentido, y a un montón de
de colegas y compañeros que se dedican a esto, ¿no? Que les gusta y que se dedican. Digo, que nos creemos tan adelantados y creo que estamos muy atrás, porque si todavía tenemos que estar presentando un amparo para que una obra social o cualquier otra institución reconozca un derecho que está taxativamente explicitado en una norma legislativa, y que el abogado tiene que ir a hacerla, a reclamar que esto se cumpla. Entonces, en realidad no somos nada inclusivos, no tenemos social ni culturalmente nada incorporado, y es todo de una forma, o sea, termina siendo algo escrito en el aire, digo, y esta es la sensación permanente que me da, y más con las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, algo concreto, si hacemos realmente una inspección real como debería realizar el Ministerio de Trabajo, de cualquier color, gusto y color, no es una cuestión partidaria, sino vamos a la norma y a aplicar la ley, que es lo que nosotros siempre tratamos de pensar y repensar en estos ciclos justiciales. Si realmente hacemos una investigación precisa de que si se cumple la ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad, nos vamos a encontrar con una sorpresa enorme, que más del 80% de las instituciones dentro de lo público y lo privado no lo cumplen. Y peor aún, ningún organismo que debiera ser de contralor se dedica a controlar justamente que esto se cumpla. Entonces, por eso planteo esto, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho analizar, pero analizar desde la realidad, o sea, contrastar lo que se escribe y lo que versus la realidad, que siempre socialmente estamos dentro de la misma dicotomía. Entonces, podemos adelantar, podemos tener la tecnología más alta en un montón de cuestiones, pero socialmente hay un atraso muy importante, y ni siquiera atraso, una detención, como si el semáforo siempre estuviese en rojo y nosotros siempre esperando que se ponga en verde, y el verde no llega nunca. Hay que empujar para que se ponga en verde y para poder avanzar. No sé si vos, Juan, tenés la misma sensación o estás viendo y analizás lo mismo. No soy tan crítico, Cecilia, no soy tan crítico. Valoro mucho a gente, vos nombrabas, o lo nombrabas un rato, Nana, Agustín Ferreira, es un militante sindical que se reivindica como persona con discapacidad y lleva el tema de discapacidad a todos lados y se forma, fue alumno del posgrado que yo dirijo, de la UBA, Discapacidad y Derechos. Hernán también es un militante político y yo veo que como abogado lleva el tema, desarrolla y lleva la cuestión a la agenda política. Como les decía, Mabel Remón es una dirigente política, funcionaria, que ya hace muchos años y ya está. La capacidad no es que cayó de la noche a la mañana, ella trabaja en el tema de discapacidad hace mucho tiempo, conoce de discapacidad. Después tendremos diferencias políticas, quizá de opinión en algunas cosas, pero es una persona, es una referente en discapacidad. Hablando de referente en discapacidad, solamente por nombrarlo y porque lo estoy viendo acá nada más, lo nombro, debe haber más gente aquí. Pero está Roberto de Grossi, que es un dirigente muy importante en materia de discapacidad, y hay mucha gente, no soy tan crítico. Sí te diría esto, la primera ley que genera el cupo, vos hablabas del cupo laboral, Cecilia, la primera ley es de 1974. Esa ley después es derogada por una ley de la dictadura militar, por la 22431. Pero mantiene el cupo. O sea que fíjate, del 74 al 2020, ¿qué son? Casi 50 años, cerca de 50 años. Y todavía seguimos con el cupo sin cumplir. Es verdad, te doy la razón, totalmente. Pero también veo mucha gente que trabaja mucho, y sobre todo me refiero al colectivo de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad luchan por sus derechos. Yo no soy un militante, no soy un
ni político ni militante de la discapacidad, soy un académico, pero veo muchos militantes, así como los veo ustedes, veo muchos militantes de la discapacidad que luchan por sus lugares, y eso me parece que en algún momento va a dar resultados. Por eso, el diagnóstico que vos das, Cecilia, es innegable, innegable, no puedo refutar nada de lo que dijiste, pero optimista porque veo mucha gente que tiene esa bandera, vos misma, que la que estás, porque es paradójico. Vos decís que no hay nada, pero sin embargo, vos estás alzando la voz para la búsqueda de la inclusión del colectivo de las personas con discapacidad. Así que algo hay gente que está trabajando por eso. Hay abogados que se están formando para litigar. Hay jueces que cada vez asumen con más seriedad el tema. Hay funcionarios que se forman. Creo que el problema de la exclusión o la inclusión, como bien lo señalás vos, es muy complejo porque a veces hay mucho egoísmo. Y como los recursos son escasos, de algún lado lo tenés que sacar. Y entonces dices, pues yo no quiero poner para que la obra social, para que le den a otro. Y bueno, pero para eso son las obras sociales, son un fondo común para un día de lluvia, para el día que alguien lo necesita. Y la persona con discapacidad lo necesita, no lo pide por deporte, o por gula, o por vicio, lo pide porque lo necesita. No sé si creo que no te respondí, no tiene respuesta, porque estoy de acuerdo con vos, Cecilia. No, está bien, te agradezco, te agradezco. O sea, yo desde mi humilde lugar lo planteaba y me permitía este análisis abierto que hemos hecho varias veces con los chicos, porque a veces, yo en mi caso, que no soy una persona que digo está muy metida en el tema, pero sí manejo algo que considero que es el sentido, ¿no? Que cuando vos entras a cualquier lugar, vos ves si hay inclusión, no hay inclusión, desde la lógica constructiva, digo, ¿por qué una persona con discapacidad tiene que salir con un amparo? Pero espera, la ley no dice tal y tal cosa, digo, hasta inclusive desde un lugar, digo, desde el estudiante crítico, ¿no? O sea, a ver, ¿qué hacemos con lo que está escrito? ¿Es letra muerta o es letra activa? Y ahí es donde siempre estamos la dicotomía y a veces queremos ser tan inclusivos, alguien alguna vez dijo, en esto de querer ser tan inclusivos terminamos siendo exclusivos en un mundo donde está pensado para personas de determinadas características, donde hay una porción que generalmente suele ser la mitad que queda por fuera. Entonces, en este concepto, que sinceramente no me acuerdo quién lo dijo, porque si no lo compartiría, pero sí recuerdo perfectamente la idea y coincido en esa idea, ¿qué hacemos, no? Porque está bien, están los colectivos, los distintos colectivos de los distintos sectores vulnerados, porque terminan siendo los mismos sectores vulnerados de siempre, en el cual le hacemos una ley con una letra, pero que después tenemos que salir a litigar para que se nos cumpla. Entonces, es como, viste, ¿no? Este avance y retroceso constante y permanentemente. Y yo digo, en esta cuestión de querer construir un mundo social humano, humane, ¿sí? De humanes, y cuando hablamos de humanos estamos hablando que estamos todos adentro, o sea, no estamos viendo quién sí, quién no, sino es donde entramos todos. Entonces digo, en esta cuestión, ¿cómo puede ser, no? Porque digo, vos decías, bueno, la ley se creó en 1970, perfecto, bueno, hace casi 50 años, y estamos casi en el mismo punto, más menos, se sigue en una misma lucha. Y eso es lo que a mí y a los chicos, o sea, a todo el colectivo de NACE, que tenemos una idea, una concepción quizás demasiado utópica, si se quiere, si alguno le quiere llamar, de cómo creemos que deberían ser las cosas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos determinadas herramientas.
Parece que se colgó Ceci. Bueno, ¿se escuchá, Ceci? De que no todas las personas son exactamente igual que yo, y que el sistema tiene que adaptarse, no nosotros. Hay un montón de cosas alrededor del acceso a la justicia y las normativas que creo que hay que repensarse en todo el sentido. Muy bien, Ceci. No sé, Ceci, no sé si nos escuchás, pero se entrecorta un poquito. Pero bueno, igual creo que estaba bastante claro el punto de Cecilia y por supuesto que es absolutamente válido. ¿Nos escuchás bien, Ceci, ahí o no? Ahí veo que te mueves. No, estás muteada. Ya Hola, ¿me estoy. escuchan? No, es que no sé qué se fue y quedó así No, como... quedó casi todo menos lo último, pero creo que me parece que la idea, Ceci, Era la estaba muy idea. claro. Estaba muy claro y desde luego que es absolutamente válido. Y bueno, ahí tiene la mano levantada Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Querías Hola, ¿cómo están? aporte. ¿Cómo están todos? Los saludo acá a la distancia, sufriendo como todos la cuarentena y aprovechando esta tecnología que para mí como geronte que soy me cuesta bastante, haciendo, digamos, los primeros pininos en esta cuestión de la tecnología. No, primero saludarlos y compartir casi completamente lo vertido tanto por Juan, por la compañera que precedentemente habló. El tema de la inclusión es un tema muy, muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que solamente se puede lograr una verdadera inclusión a través de la educación, a través de la información y a través de la pérdida de los prejuicios que tiene la sociedad y la gente muchas veces hacia las personas con discapacidad. Eso solo se logra insistiendo con este tipo de herramientas, a través de la universidad, a través de los cursos, a través de difundir, a través de hacer conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, algo que nosotros venimos trabajando desde hace muchísimos años, como Juan bien lo sabe. Aprovechar cada uno de estos espacios para hacer conocer a la sociedad en general cómo se debe incluir. Cuando hablaban del tema de este muchacho que falleció en Palermo, lamentablemente el policía y el ciudadano, yo creo que es una muestra clara de la falta de capacidad que a veces tenemos como Estado, como funcionarios, para actuar ante alguna situación de este tipo. Es decir, no se supo tratar en su momento a esta persona que estaba en la calle, no solamente ese día, sino que venía desde hacía muchos días en la calle, transitando en este estado mental que lo llevó a la muerte, lamentablemente, igual que al policía. Se podría haber evitado perfectamente si las personas encargadas de cuidarnos, que es la policía, ¿no?, hubiesen sabido actuar con capacidad, con tiempo y con prudencia. Porque esta persona se venía manifestando desde hacía varios días en ese barrio, en las mismas condiciones. Y nadie se acercó para saber qué le pasaba, nadie se preocupó por saber qué le pasaba. No hubo desde los funcionarios a lo mejor la inquietud de saber qué estaba pasando con esta persona, acercarse, prestarle la atención debida y hacerlo atender como debía ser atendido. Era una tragedia que se podría haber evitado. Eso como primera reflexión que quiero hacer. Que puede compartirse o no, pero por lo menos es la mirada que tengo yo sobre lo sucedido, lo que vi por la televisión, ¿no es cierto? Y con respecto a la inclusión y al exceso que tenemos de normativa, es cierto. Tenemos un exceso de normativa terrible, ¿no? A veces es casi
una orgía, digamos así. Yo recuerdo, yo soy una persona con discapacidad, tengo mielomeningocele, o más conocido como espina bífida, y trabajo en una organización que se llama PEVI. Esa organización que se llama PEVI, que reúne a las personas con mielomeningocele o espina bífida, después de muchos años de lucha, consiguió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una ley por la cual todos los hospitales municipales tienen la obligación de entregar a las mujeres embarazadas ácido fólico en forma gratuita, porque el ácido fólico contribuye al cierre del tubo neural para evitar las lesiones en el tubo que después, bueno, lamentablemente producen las parálisis que producen si el tubo neural no se cierra. Yo me acuerdo perfectamente que esto te lo comenté con Juan en su momento. Estábamos muy contentos por el logro de esa normativa, ¿no? Y Juan, muy acertadamente en ese momento me dijo, eso se podría haber resuelto con una resolución administrativa de la Secretaría o del Ministerio de Salud. ¿No es cierto? Entonces ahí está la cuestión. A veces pecamos desde el colectivo de la discapacidad y desde las distintas discapacidades luchar por lograr para nuestra discapacidad o para nuestro pequeño grupo un avance legislativo. Y el avance legislativo a veces se logra la normativa, se logra acceder a la ley y demás, y después las leyes no se cumplen. Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve y lo que comentabas, y en lo cual yo también estoy de acuerdo. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de conciencia en la sociedad en su conjunto y en los funcionarios con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Lo mismo pasa en la justicia. Lo mismo pasa en la justicia. Uno ve que tanto jueces, secretarios y fiscales desconocen la discapacidad. No saben cómo manejarla, no saben cómo a la hora de decidir, más allá de sus conocimientos teóricos, científicos sobre el derecho que tienen que aplicar. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo de concientización muy profundo, de conocimiento, de educación, de difusión de los problemas de las personas con discapacidad y de los derechos que éstas tienen, para que incluso el Poder Judicial desarrolle una sensibilidad distinta a la que está demostrando hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quería manifestarles, son comentarios y pensamientos que pueden o no compartirse, pero bueno, que son una pequeña contribución a la charla. Muy bien, Roberto, y en verdad te la agradecemos porque sí, contribuye mucho. Esto, como saben, queda grabado y la gente después hace devoluciones, comentarios, pide más de estos encuentros y bueno, en la medida de lo posible los vamos a seguir repitiendo. Como son 8:30, por lo general siempre hacemos 1 hora y media, invitándolos al próximo encuentro, que lo tenemos pensado para el mes de noviembre, que pueden entrar al canal de YouTube y ver los 20 encuentros anteriores, hay mucho material, son verdaderas clases de derecho como la que acaba de dar Juan, estos encuentros virtuales, la verdad que enriquecen, nos sirven mucho, hemos tomado muchos de estos encuentros a nivel formativo, pero sepan que esto había arrancado como una instancia de formación interna en marzo, y bueno, cuando vino la pandemia tuvimos que, bueno, hagámoslo público para todo el mundo, porque es lo que nos permite, como bien decía Roberto, esta etapa. Siempre, Juan, cuando terminamos la charla, el encuentro, lo termina el expositor o los expositores, así que bueno, la última palabra te la dejamos a vos, no sin antes despedir, agradecer a todo el mundo. Digo que en Facebook nos han dejado
muchos saludos por acá también. Y bueno, encontrarnos en noviembre y también en el programa de radio, seguramente Juan, los sábados a las 6 de la tarde estamos con el programa Será Justicia, entre signos de pregunta, así que también vamos a estar invitando. Y nada, dejarte la última palabra a vos y esperando verlos a todos los presentes muy prontamente. Yo solamente agradecerte, Hernán, a vos, a Cecilia, aprovechar para saludar a Mariano, a Donieski, que bueno, gracias por... Esperaba que él se metiera en la polémica, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de charlarlo en otro momento, porque él es un experto en derecho penal y también un gran saludo para Agustín, cuando lo veas, para mí es un gusto, me encanta lo que están haciendo y ojalá que todos los jóvenes tengan ese entusiasmo. Yo no me gusta, no me sale o no nací para la política, no es un tema que no lo entiendo, tengo ideas políticas distintas también, soy mucho más conservador, nunca hablaría como hablaba Cecilia, pero me encanta cuando veo a alguien que utiliza el lenguaje, utiliza la militancia y tiene esa convicción, me encanta y lo respeto mucho. Pero bueno, a pesar de ser como mucho más conservador yo en ese sentido, y hay algo que nos une mucho y es la perspectiva igualitaria, la perspectiva de incluir a las personas con discapacidad. Roberto de Grossi hablaba recién, él es una persona con discapacidad. Yo tomo distancia a veces de la militancia porque respeto mucho la militancia y no quiero yo hablar como hablan los militantes porque no soy militante, lo mío es más académico. Por eso valoro tanto la militancia porque todo lo que se hace académicamente no es ni un 10% de lo que se logra con el activismo. Así que les felicito a todos ustedes por el activismo que tienen, por la militancia, por las ideas. Los envidio quizá en algún punto por la fe que tienen en la política y ojalá que ustedes logren los cambios necesarios para que se cumplan las leyes. Esto que decía Cecilia, que se cumplan las leyes, no solamente que sean expresiones declarativas. Gracias nuevamente, Hernán, y a todos. Nació un Derecho, los felicito y nuevamente gracias por invitarme. Luego, que anden bien. Muchas gracias.